Si la persona que está a su lado se está durmiendo, dele un codazo, ¿verdad? No es que no quiera poner atención, anda de pelado. Por eso le vamos a ayudar, ¿verdad? Así que capítulo 3 de Gálatas, hermanos, en el verso 14. Si lo tiene, dígame amén, por favor. Dice la palabra del Señor, verso 13, perdón, como está escrito, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu Santo. ¿Está conmigo? Se perdió, vi algunas caritas que no visualizaron el texto. Gálatas, amén, capítulo 3. ¿Sí estamos ahí? Gálatas. Si gusta lo volvemos a leer. Me fijé que varios como que perdieron la lectura, ¿verdad? Gálatas, vaya, hoy sí. Volvamos a leer, hermanos, no hay ningún problema. En el verso 13 dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Oremos. Padre, queremos, Señor, a través de esta palabra aprender. Ayúdanos, Espíritu de Dios, a no escuchar un sermón más. Queremos poner el sentido en esta palabra. Queremos esforzarnos por aprender. Queremos esforzarnos, Señor, por atesorar lo que tu palabra nos da, Padre. Queremos, bendito Dios, que tu consejo, Señor, tenga alcance en todas las áreas de nuestra vida y nos dé la fuerza para poder pelear, Señor, e ir de poder en poder, Padre, y de victoria en victoria. En el nombre de Jesús, Señor, oramos, Padre. Muchas gracias. Amén, Señor. Amén. Tome su asiento, por favor, hermano. Va a disculpar. Van a regañar los hermanos de transmisión en vivo. Quiero meditar, iglesia, sobre un tema que yo creo que en nuestras vidas necesitamos encontrar: iluminación. Iluminación. La Biblia nos revela lo que hemos leído en el capítulo 3 de Gálatas. Yo quiero que reflexionemos sobre el tema: la bendición y su poder. La bendición y su poder. Quiero primero arrancar con una pregunta: ¿cuántos saben que son bendecidos los que están acá? Pero esto tiene que ser del corazón. ¿Cuántos saben que son bendecidos los que estamos acá? Cuando usted y yo hablamos de la bendición, hablamos de una promesa de parte del Señor. Una promesa que viene prometida, valga la redundancia, desde que el Señor habló a Abraham para iniciar la nación de Israel. Cuando usted y yo hablamos de que somos bendecidos, quiero que usted no solamente sepa: yo soy bendecido. Quiero que conozca el poder que tiene la bendición que a usted se le ha dado. Usted es bendecido, amén. Pero ¿por qué se queja tanto? ¿Por qué le reclama a Dios si usted es bendecido? ¿Por qué está molesto muchas veces con lo que sucede? Usted me dirá: pastor, yo soy carne. Y yo lo voy a entender y le diré: estoy de acuerdo con lo que usted y yo sentimos. Muchas veces no nos damos cuenta que la manera en que la duda y la incredulidad mina lo que Dios nos ha regalado es muy sutil. Y a veces usted y yo no necesitamos estar blasfemando en contra de Dios para que alguien diga: no, el hermano en realidad está mal. No, a veces nuestra actitud delante de Dios demuestra que yo no entiendo el poder de la bendición que yo he recibido de parte de Dios. Quiero hacerle un pequeño recordatorio. Cuando usted y yo recibimos a Jesucristo, se nos hizo hijo de Dios.
Hijo de Dios. ¿Cuántos son hijos de Dios acá? Yo recuerdo de que cuando estaba un poco más pequeño, o estaba pequeño, recuerdo que en la escuela habían siempre muchachos que molestaban. ¿A cuántos los molestaron en la escuela? Yo soy víctima, a mí me molestaban en la escuela. Yo recuerdo de que una de las cosas que yo quería era quizá tener a mis papás, o como muchos compañeritos, tener un hermano mayor para decirle a los que me molestaban: le voy a decir a mi hermano. Porque así decían todos los niños que tenían un hermano en la escuela. Y yo digo, ¿por qué uno a veces toma esa necesidad de tener cobertura o protección? Porque a veces no sabemos qué hacer, porque a veces nos encontramos indefensos. Y es ahí donde encuentro que la Biblia a usted y a mí no nos deja desprotegidos, no nos deja sin protección, no nos deja sin cobertura. Entonces mi pregunta cambiaría al preguntarle al Señor: Señor, ¿por qué tengo este sentimiento? Señor, ¿por qué no estoy percibiendo el poder de tu bendición? Apliquemos un poquito más práctico esto. Cuando usted y yo estamos en diversas pruebas, amada iglesia, como la familia, como cuando usted y yo ya no sabemos qué hacer porque algo se salió de control, ¿quién le ha dicho a usted que su familia se va a destruir? ¿Quién le dijo? ¿Quién le dijo a usted que las cosas no se pueden resolver? ¿Sabe cuándo usted y yo hemos perdido una batalla, iglesia? No cuando tenemos problemas, sino cuando usted y yo ya nos dimos por vencido. ¿Y por qué nos damos por vencido? Porque no conocemos el poder de la bendición que a usted se le ha dado. Quiero que por favor veamos en Génesis capítulo 12. Génesis capítulo 12. Note que Gálatas nos está testificando del poder que Jesucristo tiene para arrancarnos de la ley y otorgarnos la gracia, que es en la que usted y yo caminamos. Génesis capítulo 12. 12. Génesis 12. Si hay algo que no me entiende, hágale así, mire. 12, 1, 2. Va, no se aproveche tampoco. 12, 12. Hay culpables de esto, hermano, pero hay que orar por ellos. Capítulo 12, verso 2. ¿Lo tiene, hermano? Vea por favor la declaración que le decía que Dios hace a Abraham. Verso 2 dice: y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre. ¿Y cómo dice? Y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Dios está llamando a este hombre que se llama Abraham y lo llama para iniciar una nación, y le está diciendo: de tus lomos va a salir una simiente que va a bendecir familia por familia alrededor de todo el mundo. Sobre la línea de Abraham vamos a entender la línea de donde el Mesías vendrá, y es ahí donde esta profecía toma vida. Cuando Gálatas, después de la muerte de Jesucristo, está testificando que era por la muerte de Jesús que todas las familias de la tierra iban a ser bendecidas. Cuando usted y yo vemos esto, Dios le entrega esa bendición a Abraham y le dice: Abraham, si haces lo que yo te estoy diciendo, voy a bendecir a todas las familias del mundo. Abraham tiene un hijo, el hijo de la promesa. ¿Cómo se llamaba? Isaac. Y la bendición de bendecir a las familias de toda la tierra se traslada ¿a quién? A Isaac. Isaac tiene un hijo. Bueno, tuvo dos. El primero, ¿cómo se llamó? Esaú. El segundo, Jacob. Jacob, ¿qué significa? El que suplanta, porque le robó la primogenitura a Esaú. ¿Por qué?
porque un día Esaú tenía hambre, venía de trabajar. La mamá con Jacob le sirvieron un plato de frijoles y le dijo: bueno, que te quede la primogenitura. Al final, ¿a quién se le trasladó la bendición de que las familias iban a ser bendecidas? A Jacob. Cuando usted y yo vemos a Jacob, vamos a encontrar al patriarca o al padre de aquellos que iban a formar las 12 tribus de Israel. Cuando usted y yo llegamos a ese punto, vamos a encontrar que Jacob tuvo un hijo, el cual su nombre era Leví. Sí, ¿verdad? Leví. Espéreme. Judá, en donde vamos a encontrar directamente la línea hasta llegar a Jesucristo. Cuando usted y yo vemos esto, quiero que por favor su mente esté muy concentrada en lo siguiente. A Abraham, se le dio la bendición. Las familias de la tierra van a ser bendecidas. Y eso de generación en generación fue siendo trasladado hasta llegar a Jesucristo. Y en Cristo no como profecía solamente dicha, sino Él como ejecutador de la promesa entregada a aquel hombre que se llamaba Abraham. Cuando usted y yo vemos esto, debemos entender algo. La bendición fue cuidada y trasladada de generación en generación por una razón. En la bendición que Dios le dio a Abraham, tiene poder para bendecirle a usted más de lo que se imagina. Cuando empezamos a ver, iglesia, ejemplos, vamos a encontrar. ¿Alguien ha escuchado de Balac y Balaam? ¿Se recuerdan? ¿Se recuerdan de que usted y yo encontramos de que de pronto se consideró una treta para que el profeta fuera y diera una profecía falsa a Israel? ¿Y qué hizo Dios? Hizo lo que tenía que hacer. El plan del enemigo fue trastornado por la verdad del Señor. Y al final usted y yo vamos a ver cantidad de cosas, como por ejemplo en la historia. Hemos escuchado de Hitler, aquel hombre que hizo uno de los más grandes genocidios en la historia. Pero ¿pudo vencer aquel pueblo que tenía la bendición del Señor? No. ¿Habrá alguien que pueda levantarse a querer destruir lo que Dios ha bendecido en la nación de Israel? Jamás, nunca. ¿Por qué? Si son pequeños, reunamos las potencias más grandes del mundo. ¿Y por qué no va a ser destruida? Simple. La bendición que Dios le dio a Israel tiene poder, iglesia. Entonces debemos entender algo. Vaya conmigo a Gálatas. Porque si usted y yo creemos que la bendición de Israel tiene poder, usted tiene que creer que la que usted tiene también tiene poder. Gálatas capítulo 3, en el texto base que tenemos. Gálatas capítulo 3. Gálatas capítulo 3. Vea por favor en el verso 13. Cristo nos redimió de la maldición de ¿qué, iglesia? De la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Verso 14, escuche bien esto: para que en Cristo Jesús la bendición de ¿quién, iglesia? Alcanzase ¿a quién? A los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Quiero que entienda algo. La bendición que se le entregó a Abraham se le ha sido trasladada a usted. ¿Me está prestando atención? La bendición de Abraham, hoy usted la porta. La bendición de Abraham, usted la porta hoy. Si a Israel, por la bendición de Abraham, intente lo que intente el hombre, no lo pueden destruir. De la misma manera con usted. De la misma manera con usted. Pero es una cuestión de fe. Es una cuestión de fe.
Porque usted debe de comprender de que su Dios no es hombre ni hijo de hombre para que mienta ni se arrepienta. Si Dios a usted le ha hecho una promesa, va a vivir para ver lo que le ha prometido. Dios no es hombre para que mienta. Y es aquí donde el corazón debe de empezar a reflexionar acerca de lo que sucede. Una de las bendiciones que también encontramos en la Biblia, aparte de esa profecía de la bendición de Jesucristo, es cuando Jesús mismo bendice en una ocasión, cuando envía a los 70 en parejas a que fueran a pregonar el reino. Y el Señor les dice palabras como estas: paz sea sobre vosotros. Paz sea sobre vosotros. Quiero hacerle una pequeña pregunta. ¿Cuántos tienen paz sobre ustedes? ¿Pero qué significa? ¿Qué quiere decir el Señor cuando habló esto? Cuando usted y yo encontramos a Jesús, parte de los saludos o de las liturgias monótonas que Él transformó fue la parte del saludo. Los judíos tienen el hábito de saludarse con la expresión shalom. Esa me sale bien bonita, shalom. Shalom, me ayuda. Shalom, dígale a su hermano shalom. Shalom. Ese saludo significa paz, hasta donde los judíos lo hacían. Pero cuando Jesús hace referencia a lo que estaba haciendo en una ocasión, Él dijo, confirmando este saludo: mi paz os dejo, mi shalom os dejo. Pero Él dijo, no el shalom al que ustedes están acostumbrados, sino al que yo les doy. ¿De qué hablaba Jesús? ¿De qué estaba hablando Jesús? La consumación de las promesas eternas de Dios iban a dárseles al hombre por el sacrificio de Jesucristo. En Jesús su shalom no es tenga paz, hermano. No, en Jesús nuestro shalom es: en Cristo no nos hace falta nada. Ese es nuestro shalom. Que en Cristo a usted no le hace falta nada. Ni la muerte tiene gobierno sobre usted. Ni la muerte tiene gobierno sobre usted. Entonces entenderemos que la bendición no es solamente como lo que a veces nosotros hemos hecho también, hasta un hábito monótono. Dios te bendiga, hermano. Dios le bendiga, hermano. Y algunos no entendemos. Cuando decimos que Dios te bendiga, estamos recordando: tú eres un portador de la bendición de Abraham. No te des por vencido, en Cristo estás completo. Entonces debemos entender que solamente fe. Cuando empezamos a ver, iglesia amada, lo que incluye la bendición, esto es increíble, es increíble. Por eso es de que en la historia usted verá de que Jacob se volvió un luchador por esta bendición. Jacob quería la bendición. Peleó con un ángel para ser bendecido. ¿Por qué? Porque la bendición tiene poder. Sabe que una de las cosas que en el tiempo antiguo la gente hacía es de que los padres, antes de morir, o las cabezas de hogar, a sus hijos los bendijeran, impusieran sobre ellos las manos y declararan palabra de bendición para que Dios tuviera de ellos misericordia. Hoy ya no se hace eso. El pueblo judío tenía una plena convicción sobre lo que significaba bendecir. Bendecir. ¿A cuántos muchas veces el Señor nos ha querido bendecir, pero hemos andado como cabritos lejos de Él? Que pensamos que nuestras ideas son buenas, pero nos damos cuenta que estamos en desobediencia. Y el Señor lo que quiere es evitarnos dolor, tristeza, amargura. ¿Por qué? Quiere bendecirnos. Y la bendición, iglesia amada, un pequeño paréntesis: aquellos que en algún momento lleguen a pensar, yo me voy a alejar quizás del Señor por la bendición que el Señor le ha dado,
No importa que usted venga arrastrado, golpeado, sin un brazo, sin un pie, sin la lengua, depende, ¿verdad? No importa. ¿Sabe por qué? Porque la bendición no es para su cuerpo ni para sus finanzas. En primer lugar, es para que usted no se pierda en el infierno eterno. Es para que usted sea salvo. ¿Y por quién somos bendecidos en la salvación? Por el Señor Jesucristo. A Abraham se le prometió que sería bendición para todas las familias. En Cristo no se dijo, en Cristo se cumplió esa promesa. Entonces, vea por favor. Fíjese lo que dice: para que así no haya en medio de ti, ¿cómo dice, iglesia? Mendigo. Porque Jehová te bendecirá con abundancia en la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad, para que la tomes en posesión. Note que el Señor no está hablando acerca, o cuestionando, mejor dicho, acerca del que mendiga. No, el Señor está hablándole a su pueblo y le dice: donde yo te voy a introducir, quiero que sepas que te voy a bendecir. Y cuando yo te bendigo, vas a tener lo necesario. Siempre lo he dicho, iglesia amada, de que usted y yo no conocemos la pobreza. No conocemos la pobreza. Ay, pastor, yo he pasado 2 días que no he comido. Pase todo el mes sin comer y usted no conoce la pobreza. No la conoce. ¿Por qué? Porque usted y yo nunca hemos ido a un basurero a recoger el alimento de un día. Usted y yo debemos darnos cuenta, iglesia amada, que a veces lo que nosotros tenemos es vanidad por tener más. Pero no es que no tengamos lo necesario, porque lo necesario lo tenemos. Lo tenemos. Conozco gente que por ambiciosa ha perdido lo poco que tenía, queriendo buscar o alcanzar más. Así como la historia de aquel perrito que pasó frente al agua, ¿verdad? Y de repente vio que en el agua había otro que tenía un gran hueso. Y dijo: no, Dios mío, yo voy a quitarle el hueso al que está enfrente. Al final se dio cuenta que era su reflejo y se quedó sin el plato, sin la sopa. Usted y yo debemos entender que la bendición que usted tiene trae abundancia de parte de Dios. Y acá no solamente debemos entender que la abundancia de Dios, amada iglesia, tiene que ver con cuestiones financieras, sino que también tiene que ver con cuestiones de estabilidad, cuestiones de nuestros sentimientos, cuestiones, hermanos amados, de nuestras relaciones, cuestiones de nuestras familias. Tiene que ver de una manera integral en la abundancia que Dios da. Usted y yo vivimos en un tiempo bastante complicado, serio, difícil. Vivimos en colonias en donde la extorsión, en donde el faltarle respeto a otra persona ya no es problema, en donde portar un arma en la mano y solamente jactarse que se pertenece a un grupo, eso es lo más normal en medio nuestro. Usted y yo nos damos cuenta que no podemos caminar tranquilos por las calles de manera abusiva. Pero cuando hablamos de la abundancia que la bendición trae, es de que usted y yo contamos con el respaldo del Rey de Reyes y Señor de Señores. Camine por donde usted camine, la bendición de Dios le va a proteger. Pastor, y mis hijos, yo me preocupo cuando ellos salen. Yo le entiendo que su preocupación no sea enfermiza. ¿Sabe por qué? Porque usted y yo somos bendecidos por Jesucristo. Encomiéndelos a Jehová. Usted no es omnipresente. Usted puede estarse muriendo de nervios, pero quien es fiel para confianza. Yo sé que estoy en medio de un problema, pero en mi corazón abunda la paz. ¿Por qué? Porque en su palabra Él me dice: no se turbe tu corazón. Entonces yo entenderé que esa palabra no es porque Él no entiende lo que yo atravieso. Y esto guárdelo, porque a veces nos molesta cuando alguien nos da una palabra que en la Biblia está. ¿A cuánto le ha pasado? No ha pasado, pero claro, es el momento, ¿verdad? Pero el Señor muchas veces nos da palabras que son contrarias a lo que vivimos
no porque no entienda, sino porque Él mejor que nadie sabe que usted es bendecido por lo que Él hizo, por lo que Él dio. Y eso a usted le debe dar confianza. Entonces, iglesia, cuando nosotros vemos la bendición, vaya conmigo a Éxodo capítulo 23. Éxodo capítulo 23. Gloria a Dios. Éxodo capítulo 23. En el verso 25, por favor. 23, 25. ¿Lo tiene? Mas a Jehová vuestro Dios serviréis. ¿Qué dice, iglesia? Y Él bendecirá tu pan y tus aguas. Y yo quitaré toda enfermedad de en medio de ti. Una segunda virtud de la bendición que usted tiene es que la bendición tiene o trae sanidad a su vida. La bendición trae sanidad a su vida. Cuando usted y yo observamos a Jesucristo, iglesia, vamos a observar que en el capítulo 53 de Isaías, en función de profecía, se dijo que Él llevaría nuestras enfermedades o nuestras dolencias, que es lo que dice el texto. ¿Y cuántos creen que eso es verdad? Una vez más, será cuestión de fe. Será cuestión de fe. Yo no puedo decirle, iglesia amada, deje de tomar sus pastillas, deje de hacer esto, deje de hacer lo otro. Pero le aseguro que si su fe es genuina y usted hace tratos con el Señor, los medicamentos y esas cosas que en algún momento dependemos en nuestra salud, el Señor es capaz de hacerlo. ¿El pastor le dijo que lo haga? No. Es una cuestión de fe. Y la fe es de cada persona. Por eso usted y yo observaremos en el mundo cantidad de testimonios. ¿Pero por qué? ¿Porque el Dios es diferente? No, por la fe que tenemos en Dios. ¿Por qué le digo que el pastor no dice que no tome pastillas? Bien simple. Fíjese que en México se dio una situación que yo dije, es interesante. Hay cosas en las que Satanás también tratará de tomar ventaja sobre las cuestiones de fe. Una iglesia, dicen de que empezó a promover la fe sobre las sanidades, la fe sobre las sanidades. Y el pastor empezó a decir que quien no dejara medicamentos, quien no dejara lo que el doctor le había dicho que debía de hacer, que no era un verdadero cristiano, porque no creía que Dios podía sanarle. La gente empezó a ser confrontada de tal forma de que empezó a obedecer, a hacer caso en fe de que ellos iban a ser sanos. Pero hubo un caso en particular de una mujer que al momento de quedar ingresada por suspender todos sus medicamentos, sus hijos indagaron acerca de qué había sido la razón, si ellos le daban el dinero para sus pastillas y todo. Al final se dieron cuenta de que la madre de ellos solamente estaba obedeciendo lo que el pastor les había sugerido. Lo que hicieron los hijos es meterle una demanda al pastor por estar influenciando psicológicamente a sus feligreses, colocándoles hasta en punto de muerte por ese tema de la fe. Ya me imagino, ¿verdad?, que el hermano Herbert me vaya a demandar a mí, que es verídico. Y cuando observamos esto, solamente quiero que sepa que su bendición, porque en la iglesia hablamos de sanidad, porque la bendición que el Señor nos ha dado incluye sanidad. Incluye sanidad. Amén, iglesia. Una de las cosas que más cuesta muchas veces en nuestra vida de fe es creer sobre sanidades. Y lo entiendo. Vaya a Lucas capítulo 9, por favor. Lucas capítulo 9. Una de las cosas, iglesia amada, que la bendición también hace, es que la bendición multiplica las cosas que usted y yo tenemos. ¿Lo cree, iglesia? Busque el texto, ya leo una pregunta una vez más. Lucas capítulo 9.
en el verso 16. ¿Lo tiene? En el verso 16 vemos la historia de Jesús cuando hace un milagro. Verso 16 dice: y tomando los 5 panes y los 5 pescados, levantando los ojos al cielo, ¿qué dijo, iglesia? Los bendijo y los partió y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante de la gente. Cuando usted y yo hablamos de la bendición es capaz de multiplicar las cosas que usted tiene. La bendición es capaz de multiplicar las cosas que usted tiene. Una de las cosas que al hombre a través de la historia le ha afectado es muchas veces la mentalidad negativa. El pueblo de Israel, la nación vieja, digo con todo respeto ese término viejo, no entró a la tierra que el Señor les había prometido porque dudaron, porque no creyeron la bendición del Señor, porque dijeron: nosotros parecemos langostas, nos van a matar. Vamos a quedar ahí. Mejor nos hubiéramos quedado en Israel, en Egipto. Y encontramos de que el Señor coloca sobre ellos un castigo de que iban a vagar sobre el desierto 1 año por cada día que fueron a ver la tierra que Él les había dicho. Eso totalizó 40 años en el desierto. Un viaje que geográficamente podía haber durado 11 días. Israel caminó 40 años, pero por favor no se sorprenda sobre la cantidad de años. Dios dijo: van a vagar 40 años hasta que la generación incrédula desaparezca. En una ocasión le llevaron a Jesús a un muchacho endemoniado y le dijeron: los discípulos ya oraron y no han podido hacer nada. Y Jesús, ¿qué les dijo? Este género solamente sale ¿con qué? ¿Pero a qué se refería? A la incredulidad. ¿Sabe que usted y yo necesitamos buscar a Dios para dejar de ser incrédulos? En el capítulo 9 de Marcos, el Señor le preguntó a un hombre que tenía una necesidad: ¿crees que puedo hacerlo? Y el hombre le respondió: ayúdame en mi incredulidad. A veces usted y yo necesitamos darnos cuenta que declarar en fe no es decir de diente a labio. Declarar en fe es una actitud del corazón que es independiente a lo que yo estoy viendo. Usted y yo estamos en problemas. Tenemos diversidad de conflictos y cosas que lastiman el corazón. ¿Por qué usted y yo nos vamos a proclamar victoriosos? ¿Solo para que otros nos critiquen? No. Porque usted tiene fe en la bendición que Dios le ha dado. No porque alguien lo vea. Al final sepa que quien está peleando esta buena batalla de la fe es usted, y su trato es con Dios, no con los hombres. No pretenda agradar a nadie, por favor, se lo digo de todo corazón. No pretenda agradar a nadie, agrade a Dios, porque a Él hemos sido llamados a agradarle. ¿Y por qué? Por la bendición que le ha dado. Cuando leemos Romanos en el capítulo 1, Pablo testificaba de que para los que se pierden, la predicación del evangelio es ¿qué? Es locura. ¿Pero por qué locura? Porque cuando usted y yo no tenemos, la bendición de Cristo nos da abundancia. Cuando usted y yo tenemos enfermedad, la bendición de Cristo nos sana. Cuando usted y yo tenemos escasez, la bendición de Cristo multiplica las cosas que tenemos. Cuando empezamos a ver lo que hemos recibido de Jesucristo, entenderemos entonces que hemos sido sacados de la esclavitud de la ley, colocados sobre los beneficios de la gracia, pero con una sola razón o un solo propósito. Cristo fue a preparar moradas para que donde Él está, usted y yo también podamos estar. Iglesia amada, la vida cristiana no consiste en tener o en no tener. Jesús dijo en una ocasión: ¿de qué sirve que el hombre gane el mundo y al final pierde su alma? Usted está ahorita en problemas. Por favor, guarde en su corazón: Dios le ha bendecido a usted. Dios le ha bendecido a usted.
¿Por qué usted se va a presentar frente a huestes de maldad para declarar lo contrario de lo que atraviesa? Porque usted tiene el respaldo de las promesas de Dios. Porque usted sabe que no está hablando palabra vana, sino promesas eternas que han salido de la boca de Dios. Entonces usted y yo, aunque atravesemos diversas pruebas, nos podemos declarar en Cristo Jesús más que vencedores. Entendemos que declararlo en fe no es porque no tengamos problemas. Levanten la mano quien tiene dificultades de los que estamos aquí. Por favor. Decir que estamos en victoria a muchos les parecerá locura. No es locura, es tener convicción sobre la bendición de Dios. Pastor, pero llevo un año. No se preocupe, Dios lo va a bendecir. Dios lo va a bendecir. Pastor, pero es muy difícil. Dios lo va a bendecir. No, pastor, yo me aparto porque hay mucho tiempo. No va a haber la bendición. No la va a ver. No se aparte. No se aparte. Pastor, ¿cómo no me voy a apartar si no tengo ni dónde vivir? No se aparte. No se aparte. Pastor, no tengo ni siquiera qué comer. No se aparte, por favor. Sepa que usted es vencedor, aunque ya no tenga qué hacer. ¿Sabe qué es lo glorioso? Que donde usted no espera nada, de ahí el Señor mueve su mano de poder para derramar sobre usted las promesas que le ha dado. Esa debe ser nuestra convicción, en el sentido, iglesia amada, de que en medio de todo lo que atravesamos, solamente debemos esperar en lo que el Señor nos ha dicho. Terminemos por favor en Números capítulo 6. Números capítulo 6. Y esta es una de las cosas que quiero que el Señor en esta congregación todos los días podamos recordarlo. Y de mi parte, mientras sea posible, me gustaría establecer esto como una forma de cerrar cada servicio al que usted y yo asistimos. Capítulo 6, en el verso 23, Dios no le sugiere, le ordena a los sacerdotes que bendigan al pueblo. Que bendigan al pueblo. Capítulo 6, en el verso 23. ¿Lo tiene, iglesia? Fíjese bien lo que el Señor dice. Desde el verso 22, véalo para que entienda cómo el Señor lo instituye. Jehová habló ¿a quién? A Moisés diciendo: habla a Aarón y a sus hijos y diles: así bendeciréis a los hijos de Israel, diciéndoles: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Se necesita fe para esta bendición. Porque por lo que Jesús le ha bendecido a usted, es ahí donde debemos entender que en usted Dios se levanta. En usted, escúchame bien esto, en usted Dios se levanta. Y la Biblia dice que cuando Dios se levanta, toda hueste de maldad tiene que apartarse. Tiene que apartarse. En el sacrificio de Jesús, el Señor se ha levantado en su vida. Por eso la Biblia dice de que los que arrebatan el reino de los cielos no son cobardes, sino que valientes. ¿Por qué? Porque las armas que usted necesite para vencer en este mundo, no me diga que no las tiene, porque se les han entregado a través del Espíritu Santo para que podamos vencer. Y más poderosas son las armas de Dios que toda obra del enemigo. Iglesia amada, el Señor le ordenó a los sacerdotes: bendigan al pueblo. ¿Y qué significa esto? Que nunca se olviden que yo soy el que tiene cuidado de ellos.
que yo soy el que tiene control de sus cosas, que yo voy al frente de sus problemas, que cuando ya no pueden soy yo quien tiene el control, que cuando ya las cosas están mal soy yo quien las puede solucionar. No diga ya estuvo, porque Pablo en medio de problemas, atravesando lo que atravesó, él dijo lo siguiente: podemos estar en el suelo, pero no estamos destruidos. Eso es poderoso, porque la bendición nos da en el corazón confianza de que no hemos creído en un Dios mentiroso. Encomiende a Jehová su camino, confíe en Él y Él hará. Dele al Señor adoración, iglesia. Gloria a Dios. Gloria al Señor, gloria al Señor.